Hola, buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a tratar de explicar cómo podemos trabajar fácilmente con Visual Studio Code y Docker para desarrollar en cualquier tipo de entorno que se nos ocurra. Y te estarás preguntando ahora mismo, ¿y yo para qué quiero eso? Bueno, la respuesta está en este bonito dibujo que me ha generado una IA y que no tiene ningún sentido. Pero bueno, imagínate, eres un desarrollador web y trabajas en una variedad de proyectos y cada proyecto utiliza un determinado stack tecnológico. Por ejemplo, los fines de semana trabajas en un proyecto personal cuya tecnología principal es Python. Python es lo que estás usando para el backend. Sin embargo, también estás utilizando una determinada tecnología de bases de datos y una serie de utilidades y dependencias, y todo eso constituye una especie de bola de tecnologías que normalmente tendríamos que instalar en el ordenador, y así solemos hacer. Pero es que luego, durante la semana y con el mismo ordenador, trabajas en un proyecto de PHP con una base de datos MySQL, por ejemplo. Y al mismo tiempo estás aprendiendo Java, así que tienes otro proyecto más que utiliza Java y una base de datos distinta. Entonces, ¿qué ocurre si instalamos cada una de estas tecnologías, utilidades, dependencias directamente en nuestro ordenador? Pues que se acaban montando conflictos porque proyectos distintos pueden depender de versiones distintas, por ejemplo, de la misma base de datos, y es todo un auténtico follón. Nuestro ordenador acaba siendo una abigarrada mierda de cosas instaladas que a veces colisionan entre sí. En resumidas cuentas, hacerlo de esta manera es como no utilizar condón. Si el stack tecnológico que utilizas es siempre el mismo y nunca cambias de pareja, entonces no pasa nada. De lo contrario, es un chungo. Si prácticamente siempre utilizas un determinado stack, digamos, Java versión X con una base de datos MySQL versión la que sea, y eso no cambia casi nunca, entonces esas tecnologías viene bien instalarlas directamente en el ordenador. Para todo lo demás, Docker. Docker nos permite tener un montón de proyectos como estos, pero cada uno ejecutándose en su propio entorno aislado, sin necesidad de instalar nada directamente en el ordenador. La pega que puede tener Docker es, bueno, tener que aprender Docker, pero existe una tecnología llamada Dev Containers que nos permite utilizar Docker sin necesidad de tener ni puta idea de Docker, y todo ello usando nuestro editor favorito, Visual Studio Code. Lo que sigue es un tutorial para empezar a trabajar con Dev Containers desde cero, principalmente para usuarios de Windows, y da igual, Windows 10, Windows 11, la versión Pro, la versión Home, debería funcionar con todo. Si tú utilizas un Mac, es muy fácil adaptar estas instrucciones para el Mac. En realidad es lo mismo, solo que quitando bastantes cosas. Y para demostrar la gozada que es esto, aquí tengo Visual Studio Code con un proyecto de Java abierto. Este ordenador no tiene Java instalado. Bien, aquí tenemos un programa muy sencillo que declara un par de variables e imprime algo a la consola. No hay trampas, este ordenador no tiene Java. Mirad lo fácil que es. Un pequeño atajo de teclado, reabrir en contenedor, le cuesta un segundito, especialmente la primera vez. Vale, ya tengo aquí el programa abierto con Visual Studio Code dentro del contenedor de Docker, un universo donde Java existe y todas las herramientas de desarrollo que necesito están instaladas. Vamos a ejecutar el programa. Le doy al botoncito y ¿qué tenemos aquí? ¡Hola mundo! ¿Quiero recorrer el programa línea a línea? Pongo un breakpoint ahí mismo, le vuelvo a dar al botón y voy a declarar esa variable y voy a declarar esa otra variable y finalizo el programa con la impresión de hola mundo. Ya está. Ojalá esto haya servido para convencerte. Vamos a echar un vistazo relámpago a lo que van a ser los pasos del tutorial. Vamos a encender la virtualización del ordenador, aunque si alguna vez has usado una máquina virtual en tu ordenador, es posible que el punto número 1 ya esté hecho. El punto número 2 es instalar el subsistema Linux para Windows, que es una manera de tener un auténtico Linux ejecutándose dentro de tu ordenador Windows. Luego instalaremos Docker Desktop. Luego crearemos una cuenta en Docker Hub y nos loguearemos a ella. Luego instalaremos el editor Visual Studio Code y finalmente utilizaremos los Dev Containers para rápidamente lanzar cualquier entorno de desarrollo que queramos.
Empezamos por el punto número 1, encender la virtualización. Esto consiste en reiniciar el ordenador, meterse en las BIOS, encender la virtualización y cómo hacerlo exactamente dependerá del chipset, del fabricante de la placa, etc. O sea que es posible que tengas que hacer un poco de investigación. En cualquier caso, si has usado máquinas virtuales en tu ordenador, esto ya lo tienes hecho y no tienes que preocuparte. El punto número 2, vamos a instalar el WSL o como se diga, el subsistema Linux para Windows. Es la manera en que ejecutamos un Linux de verdad dentro de nuestro ordenador Windows. ¿Y por qué queremos eso? Porque en el mundo del desarrollo web todo está pensado para Linux y Windows es un coñazo. Sin embargo, con el Windows SL no tenemos problema. Abre en primer lugar un PowerShell con privilegios de administrador. Ahora vamos a empezar a copiar estos comandos y como yo ya lo tengo hecho, no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar, pero bueno, me la voy a jugar. Instalemos WSL, Ubuntu is already installed, launching, bla bla bla. Bueno, bien, pues parece que algo está haciendo. Ahora me pide un nombre de usuario para la cuenta de Linux, por ejemplo, Gabro. Y la nueva contraseña, 1234, que es la contraseña que utilizo para absolutamente todo. Y vale, y ya tenemos un Ubuntu instalado en Windows. Ahora mismo el prompt ha cambiado porque estoy dentro de esta especie de Linux y no quiero estar aquí todavía. Hay una serie de cosas más que queremos hacer, así que / exit nos saca de aquí. Si os fijáis ya volvemos al prompt normal de PowerShell. ¿Vale? Control L para limpiar y vamos a continuar con el tutorial. Vale, vamos a copiar este comando y ejecutarlo. Esto va a asegurarse de que cuando instalemos más distros, porque podemos instalar todas las distros que nos dé la gana, se instalen de la manera correcta. No estoy 100% seguro de que sea necesario, pero lo hago por si acaso. Ahora os voy a demostrar cómo instalar una distro cualquiera. He elegido esta en particular, es la versión LTS más reciente de Ubuntu en el momento de grabar este vídeo y, como decimos, podemos instalar tantas distros como nos dé la gana. Bien, pues voy a copiar eso. Voy a pegarlo ahí, le voy a dar y yo ya lo tengo instalado, o sea que no va a pasar nada. Y nos mete ya en esa máquina. Fijáis como en la anterior que instalamos, la que se instaló por defecto cuando ejecutamos el primer comando, elegí el usuario Gabro. Pues para esta distro el usuario se llama Gabri. O sea, ahora estoy otra vez dentro de Linux, pero esto es una distro distinta, bastante chulo. Me voy a salir otra vez de la distro, / exit. Y ahora que estoy de vuelta en PowerShell, vamos a copiar el último comando y esto se va a asegurar que cuando lancemos WSL nos metamos por defecto en esa distro que es la que nos gusta. Bien, pues voy a pegar eso, voy a darle, listo. Esto lo que hace es que cuando entro en WSL, ¡pam!, me mete en la distro que yo quiero, que es la que pone Gabri. La que, en fin, la que tenía de antes, no la que se instaló por defecto cuando ejecutamos eso. Si quieres saber las distros que tienes instaladas, tienes que teclear WSL, pero primero tienes que volver a PowerShell, o sea que / exit y ahora sí, WSL-L-D-V, como iba diciendo, la del asterisco es la que está por defecto cuando me meto en WSL. Esta es la que utilizará, la que tiene el nombre de usuario Gabri. Esta es la que se instala por defecto cuando instalamos desde cero WSL. Esta no la quiero. Y bueno, y esto de momento ignorar. Esta la utiliza Docker, pero bueno, tú no tienes Docker instalado todavía. Entonces, ¿cómo se comunica el mundo Windows con el mundo Linux a nivel de archivos y carpetas? Bien, pues estoy de vuelta a PowerShell, / exit, estoy de vuelta en Windows, digamos. Para entrar en Linux, WSL. Ya estoy en Linux. ¿Dónde exactamente? En esta ruta. Esta es la ruta donde están las cositas de Windows desde el punto de vista de Linux. Pero bueno, vamos a irnos a la carpeta Home de Linux utilizando ese comando. Bien, pwd nos dice dónde estamos y si hago ll me lista los archivos y carpetas de mi ubicación presente y fijaros, esto es como un Linux cualquiera. ¿Dónde están las cositas de Windows? Me voy a cd, mnt, ruta absoluta, /c.
¿vale? Si me meto dentro y listo las cosas, pues si veis, esto es todas las cosas de Windows, accesibles desde Linux. Vamos a meternos en User y creo que ese es mi usuario de Windows. Si listo los contenidos, bueno, un montón de porquería, espero que no haya nada ilegal por ahí. Lo normal cuando trabajamos con Linux es tener nuestros proyectos en una subcarpeta llamada proyectos de nuestra carpeta home. Si vuelvo a listar los contenidos de mi carpeta home de Linux, ahí tengo una carpeta projects que me he hecho yo, y si me meto dentro y echo un vistazo, ahí tenemos el ejemplo de Java que he ejecutado hace un rato. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos normalmente los guardamos dentro de Linux, dentro de una carpeta, por ejemplo, llamada proyectos o como nosotros queramos. Si eres usuario de Mac, todo esto no necesitas hacer. Vale, vamos con el siguiente punto. Número 3. Instalar Docker Desktop. En esta página de aquí vamos a Download Docker Desktop y elegimos, si somos usuarios de Windows, Download for Windows AMD64 y ejecutamos el asistente de instalación. La única cosa a tener en cuenta durante la instalación es que si nos pregunta si usamos WSL2 como backend, le decimos que sí. Aquí tenemos Docker Desktop y el setting más importante, me voy a meter aquí a Settings, es que efectivamente estemos usando WSL2 Based Engine. Desde el propio programa somos capaces de hacernos una cuenta en Docker Hub. Yo ya la tengo hecha, pero bueno, me voy a desloguear a ver qué ocurre y me manda al navegador a ver Docker Desktop, qué pinta tiene ahora. Vale, sign in y desde aquí nos podemos hacer una nueva cuenta si no tenemos, que es lo que probablemente harás tú. Créate esa cuenta y vuelve a Docker Desktop y loguéate en ella. Lo voy a hacer yo, veamos, sign in, esa es mi dirección que la tendré que borrar, esa es mi contraseña, vale, y ya tengo el Docker Desktop logueado. En Docker Desktop, aquí, si nos salimos de los settings, deberíamos poder ver los contenedores que tenemos en marcha debajo de containers. Aquí está en marcha el contenedor Java en el que hemos desarrollado hace un momento. Volviendo al asistente, estamos ya en el punto número 5. Tenemos que loguearnos en Docker Hub también desde la consola. Y esto da igual si lo hacemos desde Linux o desde Windows. El comando que queremos hacer es docker login -u y nuestro nombre de usuario, que en mi caso es, bueno, ese. Y nos pide la contraseña. Introduzco la contraseña y ya estoy logueado desde la consola. Si hago /exit para volver a Windows y hago docker login, me dice que ya está hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar Visual Studio Code. Desde esta página podemos descargarnos los instaladores y una cosa importante, vamos a elegir el instalador de sistema, no el de usuario, ¿vale? En el caso de una máquina Windows con un procesador normal, entonces elegiríamos esta opción de aquí y la instalaríamos utilizando el asistente. Estas son las opciones que elegí yo para el asistente. Importante esta última, Add to Path. Si tenemos VS Code correctamente instalado, podemos venir de nuevo al terminal, meternos en Linux y irnos a la carpeta Home de Linux. Me voy a meter en mi carpeta de proyectos. Tú, si no tienes esa carpeta, te la tendrás que crear. Y aquí lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta, por ejemplo, foo. Bien, entonces escribo code foo y Visual Studio Code me abre la carpeta foo en VS Code. Ahora mismo este proyecto no tiene nada y lo que vamos a hacer por ahora es simplemente instalar una extensión en Visual Studio Code. Es este botoncito de aquí. Buscamos en esta caja de containers y esta es la extensión que tenemos que instalar, que yo ya la tengo instalada. Con esta extensión ya instalada podemos empezar a crear proyectos en el stack tecnológico que nos dé la gana gracias a la magia de los dev containers. Por ejemplo, mayúsculas, control P. Aquí podemos ejecutar comandos relacionados con dev containers, ¿vale? Hay unos cuantos y el que vamos a elegir es Add Dev Container Configuration Files, ¿vale? Vais a ver qué gozada. Le doy a esto porque quiero hacer un nuevo proyecto de Java
y escribo Java y aquí tengo un puñado de dev containers, o sea, de contenedores Docker que se pueden lanzar con Visual Studio, que tienen ya todo lo necesario para funcionar preinstalado maravillosamente, ¿vale? Le voy a dar, me pregunta qué versión de Java quiero usar y vamos a elegir 21 Bookworm. Para la herramienta de gestión de proyectos vamos a elegir Maven, por ejemplo. Le voy a dar a OK. No necesitamos nada más, aunque hay un montón de software extra que podríamos instalar. Simplemente le voy a dar a OK. Y a esto también simplemente le voy a dar OK. Y la primera vez que hacemos esto le cuesta un poquito, pero ha sido muy rápido y ahora el propio editor me ofrece la posibilidad de reabrir el proyecto dentro del dev container. Ahora mismo, ciertamente, estoy en Linux, como hemos visto antes, ¿vale? Ahí es donde estamos. Sin embargo, Java no está definido, no existe en este Linux, ¿bien? Pero es que no tenemos que liarnos a instalar nada. Lo que tenemos que hacer es uso del dev container que acabamos de crear. La configuración del dev container está dentro de este archivo JSON llamado dev container. Bien, vale. ¿Cómo lanzamos el contenedor y nos sumergimos dentro? Pues es muy sencillo. Control mayúsculas P, de nuevo, dev containers, para filtrar los comandos relacionados con dev containers, y vamos a elegir reopen in container. Le damos a eso y pom, 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 se lanza un contenedor de Docker que tiene Java y todo lo necesario para funcionar, y un contenedor es una especie de carpeta que si tú te metes dentro te parece que estás dentro de un Linux completo, pero es simplemente una carpeta con una cierta brujería para crear una sensación de aislamiento. Pues en este contenedor Java sí que existe. Vamos a ver, y ahí está Java. Y no lo hemos tenido que instalar en nuestro ordenador en ningún momento. Esta terminal, por cierto, hay un elemento de menú que se llama terminal, podemos darle a New Terminal y así es como se abre. Bien, ahora, ¿cómo creamos un proyectito Java? Control mayúsculas P, una vez más, y vamos a ver qué comandos existen relacionados con Java, y aquí tenemos Create Java Project. Le voy a dar y le voy a decir que queremos Maven, no sé qué es esto, sí, maravilloso, dale a intro, y yo qué sé. Y le voy a dar, le estoy aceptando todo, ¿eh? Me ha creado una subcarpeta demo con un proyecto de Java dentro. Vamos a abrir source, vamos a abrir main, vamos a abrir Java, y aquí tenemos el programita de Java. En vez de Hello World vamos a decir hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ejecutamos este programa? Aquí tenemos el área de debugueo, no tenemos más que darle al botón grande azul y se compila, se ejecuta, hola, ¿qué tal? Bien, si queremos crear una variable int foo es 8 y poner una interrupción, un punto de interrupción ahí, clicamos, le damos al botón azul y el programa compila y se ejecuta, pero pausa en esa línea y nos permite inspeccionar los valores de las variables. Para permitir al programa continuar, vamos a esta barrita de aquí, le damos al play y el programa termina, y aquí está impreso de nuevo el hola, ¿qué tal? Si nos fijamos bien en VS Code, vemos que aquí pone dev container Java. Para salirnos de aquí, entonces lo que tenemos que hacer es mayúsculas control P, vamos a decir dev containers de nuevo y vamos a reopen folder locally, y así nos saca del dev container y nos vuelve a poner en el Linux raso. Y de hecho esta ni siquiera es una consola de Linux como podéis ver, ¿vale? Vamos a reentrar, reopening container, y ya estamos de nuevo no solo en el mundo Linux, sino en un contenedor ejecutándose dentro de ese mundo Linux que tiene Java funcionando y todo lo demás. Vamos a hacerlo todo de nuevo para que nos quedemos con la copla. Vamos a cerrar esto y vamos a empezar de cero pelotero. Voy a salirme de Linux en PowerShell. Primero, vamos a Linux, WSL. Bien. Vamos a la carpeta Home.
¿vale? Voy a ver qué tenemos aquí en Home. ¡Ajá! Aquí está mi carpeta proyectos. Me voy a meter dentro. Si no la tienes, la creas. Voy a listar los proyectos y aquí tenemos 2 proyectos. Y el ejemplo de Java que tenía ya hecho al empezar esta grabación, ¿vale? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, un proyecto de Python. Make there var, ¿vale? Y voy a decir code var. Y me abre Visual Studio Code, esa carpeta var, pero si abro la terminal, si ejecuto Python, pues aquí no hay Python por ningún lado. No estoy listo para trabajar en Python, ¿de acuerdo? No hay problema. Control mayúsculas P, dev containers, add dev container configuration files. Esto solo hay que hacerlo una vez por proyecto, ¿no? Le doy y como quiero crear un proyecto nuevo de Python, escribo Python, selecciono, vamos a decir esta versión de Python, no necesito nada, no necesito nada. Y ala, me crea el dev container JSON y ya estoy listo para trabajar en Python tan pronto como reabra en contenedor. Ese es un pequeño atajillo para meternos directamente en el contenedor, ¿vale? La primera vez le cuesta un poquito porque tiene que descargar algunas cosas, pero ya estamos. A ver, vamos a ver, Python, versión, y ya tenemos Python. Pues vamos a hacernos un script de Python muy rápido y vamos a print hola, ¿qué tal? Entonces aquí ejecutamos python var.py y hola, ¿qué tal? Sin necesidad de instalar Python en el ordenador ni nada parecido. Con Python, precisamente, los dev containers son especialmente beneficiosos porque lo que tiene Python es que tiene un Cristo de versiones y, aparte, las dependencias de cada proyecto se instalan globalmente en el ordenador y hay que hacer una serie de chamas para crear un entorno de desarrollo Python que no contamine la máquina, que todo eso funciona muy bien, pero es particular a Python, mientras que Docker con Dev Containers es una solución que vale para todo. Para seguir machacando, me voy a salir del contenedor y voy a volver a Linux, reopen folder locally, ya estoy de vuelta bueno, de hecho me ha sacado... no, esperaba estar por lo menos dentro de Linux, pero ni eso, pero da lo mismo. Vamos a volver a entrar en el contenedor, reopening container, y ya estamos listos para trabajar con Python. Ya veis que no cuesta un segundo, ¿vale? Ejecuto el programa, hola, ¿qué tal? Y aquí estamos. Para recapitular, hemos encendido la virtualización en el ordenador, hemos instalado el subsistema Linux para Windows, hemos instalado Docker Desktop asegurándonos de usar WSL como el backend, hemos creado una cuenta en Docker Hub, nos hemos logueado desde Docker Desktop y también desde la consola. Entonces hemos instalado la versión de sistema de VS Code y hemos instalado la extensión Dev Containers para VS Code y entonces hemos demostrado cómo se puede rapidísimamente generar entornos de desarrollo con Dev Containers para VS Code. Espero que os sea útil, que no haya sido demasiado follón y os veo en el próximo.